pasando por un problema del tipo de que vamos a mencionar, te acerques a tu pastor y le pidas ayuda y consejo, pero sobre todo a Dios, sabiduría para poder ayudar a estas personas que están en necesidad. El título de la predicación, la conferencia más bien que de hoy, ya no está, se llama La compasión de Jesús y la ideología de género. Por sobre todas las cosas, creo que algo que debemos de destacar nosotros es la actitud que Dios tiene para con el necesitado. Y Dios tiene compasión para con ellos. Ellos piensan que están bien, ellos piensan que están haciendo lo correcto, ellos creen que es lo normal, pero para esa anormalidad de ellos Dios muestra compasión. Y bueno, les invito a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios para tomar un tiempo para meditar en Él. Señor, muchas gracias. Gracias por la bendición de poder estar en esta iglesia y compartir, Señor, tu palabra, tu voluntad, tu compasión, Señor. Sobre todo para estas personas que están viviendo confundidas, Señor, en cuanto a su género, a su sexualidad. Padre, tal vez hay algún familiar, algún amigo, algún conocido que está viviendo por una situación parecida y te rogamos, Señor, que seas tú a través de tu palabra quien nos hable, quien nos muestre, Señor, tu voluntad. Oramos, Padre, para que tu nombre sea glorificado entre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pasaje que quiero tomar como base se encuentra en Mateo 9:36. Es un solo versículo. Voy a iniciar con él y voy a cerrar con él. Dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo voy a volver a repetir. Y al ver las multitudes, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estamos viviendo un tiempo en nuestro mundo bastante complicado, muy complejo, en muchos sentidos. Este es uno de los sentidos más peligrosos que está viviendo la iglesia cristiana hoy en día, la ideología de género. El mundo está sometido a una nueva revolución de ideas contrarias a la voluntad expresa en la palabra de Dios. No es lo que nosotros decimos, sino lo que Dios dice, lo importante. Y estas ideas buscan cambiar lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer. Esto es peligroso porque la Biblia no da opciones. Recuerdo un letrero en la universidad, en la facultad donde yo estudié, que decía: si Dios hubiera aceptado la homosexualidad, hubiera creado en vez de Adán y a Eva, a Adán y a Pepe. Y tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. Dios creó un hombre y una mujer, nada más. No hay intermedios, no los hay. Sin embargo, hoy el mundo está en una batalla contra lo que la palabra de Dios enseña, contra la iglesia, contra lo que tú crees. Ante esa pecaminosidad del hombre, nosotros como iglesia debemos reconocer que la principal necesidad que estas personas tienen es de Dios. Están lejos de Dios, perdidas sin Dios y no tienen esperanza. Pero Dios todavía tiene compasión por ellas. Les sigue mostrando compasión. Él muestra compasión, Él muestra misericordia, incluso los puede perdonar y transformar. ¿Qué tienen que hacer? Venir a Él. Venir a Él. Vamos a ver, yo dividí esta conferencia en 3 partes. Espero me tengan paciencia. La primera parte es pesada porque son lo que el mundo dice respecto a la ideología de género. Entonces no es tan fácil. Yo sé que para algunos será complicado porque no tenemos mucha información hoy, pero yo espero que a partir de hoy la información que te voy a dar
te sirva para ayudar a otros, ayudar a otros. Esto está dividido en tres partes: la razón, el diseño y el camino. Pero antes de llegar a la razón, encontré una nota en el periódico en Guadalajara que me llamó la atención porque tiene muy poco tiempo. Fue escrita el 12 de junio de este año, donde ellos mencionan que México ocupa el segundo lugar mundial en crímenes de odio hacia las poblaciones LGBT, que ahorita voy a explicar qué son, y Jalisco en particular, el estado de Jalisco, ocupa el cuarto lugar a nivel nacional. A nivel nacional. Ellos dicen que se ha incrementado últimamente los feminicidios de personas trans, de hombres o mujeres que cambiaron su sexo, ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, no importa. Han aumentado un porcentaje bastante significativo. Esto dice esta nota periodística. Ellos dicen que las mujeres trans, su promedio de vida es de 35 años. 35 años. Y que toda la violencia que sufren es por no tener una ideología de género. Imagínate, están luchando por una ideología de género y mueren por no tener una ideología de género. ¿Qué cosa tan extraña? La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco creó un grupo de trabajo especializado en diversidad sexual, y al frente de él está un hombre que es miembro de la comunidad LGBT. Bueno, ellos dicen que del 2016 al 2019, más de 1,000 parejas del mismo sexo se han casado en Jalisco. En Jalisco, 1,000. Y en este tiempo, más de 500 personas, 3 años, han realizado el cambio de identidad de género. Tal vez en la comunidad donde tú estás esto no es tan frecuente, pero va a llegar. Va a llegar a suceder. Que tienes un primo que tiene maneras o que se declara abiertamente homosexual. ¿Y qué vas a hacer? ¿Condenarlo? ¿Sacarlo de tu casa? ¿Apedrearlo? ¿Qué vamos a hacer? Como iglesia, ¿qué vamos a hacer? La iglesia debe estar al ritmo de la cultura, no detrás. No debemos dejar que la iglesia siempre afronte el problema después de que la cultura ya lo trató. Y voy a dar una cita de un libro que se llama Dios y el debate transgénero. Dice: los cristianos se quedaron atrás al mostrar una respuesta compasiva, llena de gracia y de verdad frente a la homosexualidad. Algunos se olvidaron de la verdad, pero la mayoría se olvidó de la gracia. Y esto es muy triste, porque la iglesia, en lugar de convertirse en el refugio de estas personas que están totalmente perdidas, se ha convertido en un lugar donde no quieren entrar. Va a ser muy raro que entre un homosexual a la iglesia, al culto del mediodía, pero puede suceder. Y que hay que mostrarles, según la cita, compasión y gracia. Porque eso es lo que Cristo les mostraría a ellos. La iglesia, a la hora de decir la verdad, porque tenemos que exponer la verdad, y ahorita lo voy a mencionar, debe demostrar compasión con estas personas. Debe de parecerse más a su Señor que a un falso maestro. ¿Cómo trataría Jesús a un homosexual? Yo me hice la pregunta mientras más o menos el mes y medio que estuve estudiando sobre el tema. ¿Cómo trataría Jesús a un homosexual? La verdad es que la Biblia no nos habla de uno solo en el Nuevo Testamento. Los menciona Pablo en los Corintios, pero no nos dice cómo Jesús trató a un solo homosexual. Pero el pasaje que leímos en Mateo nos muestra la compasión de Jesús para la multitud. Estoy seguro que ahí había homosexuales. Allí había. ¿Y qué hizo Jesús? Mostró compasión. Mostró compasión. Hay muchas causas por las cuales estamos en la situación en la que se está viviendo hoy en día en el mundo. No solamente en México, tengo algunas cifras de México, pero en todo el mundo sucede lo mismo. Es más, en los países europeos está peor
todavía que aquí. Peor todavía. Bueno, la primera causa es el relativismo. El relativismo. Esta es la idea de que el significado y la verdad son relativos. Que lo correcto para una persona puede ser incorrecto para otra, pero es relativo. Entonces, si a la hermana le gusta verde y a él le gusta rojo, pues está bien para los dos. Eso dice el relativismo. Entonces, como no hay verdad absoluta, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, con tu vida lo que tú quieras. Eso es lo que dice el relativismo. Por ejemplo, en las religiones, Islam, budismo, cristianismo, judaísmo, todas son buenas, todas están bien, no importa porque todas son la verdad. Y eso no es verdad. Eso es una gran mentira. Solo hay un Dios, ¿no? Creemos en un solo Dios. Estos no creen lo mismo que nosotros. Segundo, el poscristianismo. Hubo un tiempo en el que el cristianismo se mostró como ir a la vanguardia en las sociedades, principalmente en la sociedad en Estados Unidos. Hoy en día el cristianismo se encuentra en declive en todo lo que es América del Norte, incluso en nuestro país. Algunos dicen que se está extinguiendo. Hace poco escuchaba yo al pastor Carballos en unas conferencias, y él decía que en Estados Unidos se cierran más de 1,000 iglesias al año. ¿Te puedes imaginar? 1,000 iglesias al año, 3 diarias. 3 iglesias cristianas se cierran diario en Estados Unidos. ¿Cómo es posible si en México queremos que haya más y allá se cierran? ¿Sí? Está habiendo menos iglesias. El cristianismo está dejando de tener la influencia que tenía en las escuelas. Hace años, en las escuelas en Estados Unidos, en México no se permite, excepto que sea en una escuela católica. En Estados Unidos todas las escuelas, todas oraban antes de iniciar clases y leían la Biblia todos los días. Hoy ya está prohibido, ya no lo pueden hacer. Entonces ya los niños crecen sin oración y sin la palabra. En México no se puede ni hacer porque te meten a la cárcel. El cristianismo viene en declive. Muchas personas dejan de ir a la iglesia, muchas personas dejan de leer su Biblia, de orar, de estudiar la Biblia. Tal vez asisten a la iglesia, pero asisten una vez al mes y con eso piensan que son muy espirituales. Eso habla de que el cristianismo viene hacia abajo. De eso está hablando. Y esto ha permitido que durante los últimos años un creciente aumento de relaciones homosexuales y lesbianas, una disminución en matrimonios y un aumento en divorcios. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene un papel primordial en la sociedad. No lo tiene. Otra causa es el individualismo. Esta idea dice que un individuo busca lo mejor para él y es correcto decirle que lo que está eligiendo es incorrecto o inmoral. La idea es que cada persona es libre para buscar lo mejor para él sin importarle lo que otros piensen. Entonces tú puedes creer, desear, anhelar, aspirar, vivir como tú quieras y nadie se puede meter con lo que tú dices creer o hacer. Juzgar es prohibido. Entonces encontramos gente que se pinta el cabello de verde, que se tatúa todo el cuerpo, que cambia su sexo, que se viste de mujer, que actúa como mujer, que se viste como hombre y actúa como hombre siendo mujer o hombre. Y nadie puede decir nada porque tiene el derecho, porque es un individuo y él pues puede decidir lo que él quiera. Esto es muy problemático, muy triste porque ha traído demasiados problemas. Otra causa, otra razón por la cual estamos en la situación actual es la revolución sexual. En los años 60 había una frase que decía: si te hace sentir bien, hazlo. Los famosos hippies, ¿no? A mí no me tocó, pero quienes tienen más de 60 años, 70 años por ahí, les tocó esta época en donde hacían lo que querían. Se fueron a Avándaro, ¿no?
hace 50 años, hicieron su concierto y se drogaron, se emborracharon. Y esto es la revolución sexual. Cada quien puede hacer lo que quiera. Este movimiento enseñaba que el cuerpo nos pertenece y que podemos disfrutarlo de la forma que queramos y podemos hacer con el cuerpo lo que cada quien quiera, lo que cada quien quiera. Y esta revolución sexual la podemos ver en los medios de comunicación. Si tú prendes la televisión, cada película, cada serie de televisión, cada novela, cada programa unitario, todos, en la mayoría de ellos, tocan un tema de tipo sexual. Hay un homosexual, hay una lesbiana, en todos, y hasta cómico parece para nosotros, ¿no? Pero es peligroso, porque eso ven nuestros hijos. Hay pocos jóvenes aquí, pocos niños, qué bueno, porque tú como padre tienes responsabilidad de educar a ellos y evitar que tengan ese tipo de contacto con ese tipo de información, porque para ellos va a ser normal. Yo no veo novelas, la verdad. Creo que si llegué a ver uno o dos fue en mi adolescencia y juventud. Pero hoy en día, y aquí quienes ven novelas me lo pueden confirmar, todas las novelas, todas tienen un personaje homosexual. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, todas. ¿Y es normal? No, no es normal. No es normal. Esto ha traído dos cosas. Por un lado, el incremento en los anticonceptivos, los famosos condones. Hoy en día los condones se los regalan a tus hijos en la secundaria. Y si no te lo han dicho, te están mintiendo. A todos los jóvenes de secundaria les regalan condones. ¿Promoviendo qué? La promiscuidad. Que tengan sexo pero protegidos. Cuidado. Cuidado. Eso es muy peligroso. Muy peligroso, demasiado. El objetivo de estos anticonceptivos es anular la relación entre el sexo y la procreación. Debemos de tener mucho cuidado, porque se convierte en algo destructivo a las personas. Puede destruir a una persona. Otra cosa que trajo la revolución sexual fue el aborto. El aborto. En 1973 se legalizó en Estados Unidos y pues de ahí se fue a otras sociedades. En México, en el Distrito Federal, antes Distrito Federal, el 24 de abril del 2007 se legalizó el aborto en la Ciudad de México. ¿Sabes cuántas mujeres han abortado desde ese día hasta el 2017? 194,153 mujeres. Casi 200,000 niños no han nacido en 12 años. 200,000 niños. Esto también, la revolución sexual trajo a la evolución de los derechos de las mujeres. Y obviamente esto trajo la disminución en los matrimonios. El número de matrimonios en México tuvo una caída en 10 años del 10%. Y los divorcios aumentaron casi un 49%. Porque las mujeres tienen derechos. Y sí, tienen derechos las mujeres. Eso no lo dudamos. La Biblia no lo niega. No lo niega. Pero ve cómo el mundo está impactando a la sociedad en las iglesias. Esto es preocupante, muy preocupante. Demasiado para mí pensarlo. Una siguiente causa, una razón más por la cual estamos como estamos hablando de ideología de género, es el gnosticismo. Esta es una doctrina, una enseñanza que está incluso desde el Nuevo Testamento. Ayer predicaron Primera de Juan y el hermano Luis Martínez les habló un poco del gnosticismo. Bueno, el gnosticismo no es algo nuevo.
empezó en tiempos de Pablo y de los apóstoles, al principio, en el primer siglo, y el gnosticismo enseñaba que el mundo físico, la materia, el cuerpo es malo y está corrompido. Eso enseñaba el gnosticismo. La idea es que nuestra personalidad es diferente al cuerpo que habitamos. Y esto nos dice que nuestro cuerpo es inferior a nosotros. Esto se oye medio raro, pero esta es una idea actual. La idea es que el concepto de nuestro género, y voy a hablar de ello en un minuto más, puede ser diferente a nuestro sexo. Yo puedo tener como sexo ser hombre y mi género puede ser mujer. Porque el cuerpo es malo. El cuerpo, lo que puedo tocar es malo. Por lo tanto, puedo hacer con él lo que sea, con que no toque la parte espiritual, que esa es la buena. Eso dice el gnosticismo, hablando de ideología de género. Un hombre puede sentirse o identificarse como una mujer, aunque posea cromosomas masculinos, y el cuerpo de hombre, él puede sentirse mujer. Y esta es una lucha que ellos tienen y que la iglesia debe de conocer. Estas son las razones por las cuales hoy la ideología de género es una situación difícil para nosotros en México hoy en día. Según las redes sociales, Facebook, por ejemplo, hay más de 70 géneros disponibles para seleccionar. 70, ya no son 2, ahora hay 70 géneros. Y bueno, si tienes Facebook y un día no tienes nada que hacer y ya te aburriste, bueno, búscalo. Tienes 70 opciones para escoger, además de hombre y mujer, hay otras 70. ¿De dónde salieron? Bueno, eso no es lo peor. Según la ONU, existen más de 112 géneros sexuales distintos. Eso está peor. Y lo peor de todo es que los revisé y los leí cada uno y no entendí muchos. Están revueltos, es una revoltura tremenda. Por ejemplo, ellos hablan de un amicagénero. Escúchalo, nada más. Que cambia según el amigo con quien estés. Entonces tu género cambia dependiendo con quién estés. Entonces si estoy con el pastor Emilio puedo ser hombre y si estoy con Abel puedo ser mujer. ¿Cómo? Bueno, eso dicen. Eso es muy raro. ¿Quién se le ocurrió semejante cosa? A Satanás. Otro, por ejemplo, el hidrogénero. Este también es muy, muy interesante. Este comparte cualidades con el agua. ¿Se acuerdan? Había una caricatura por ahí de los años 80, si no me equivoco, japonesa, que se llamaba ¿ya ven que sí la vieron? Rama y medio. ¿Qué le pasaba a Rama y medio? Cuando se mojaba cambiaba de sexualidad o de sexo. De hombre pasaba a mujer o de mujer pasaba a hombre. Esto es de lo que están hablando. Era una caricatura. Hoy ya lo pusieron como un género. La ONU, ni siquiera el Facebook, la ONU. Una tercera, el género vacío. Si las otras son confusas, está peor esta. Describe un género vacío que es consultado por su género, solo tiene un espacio blanco en su mente. Entonces, cuando le preguntan a una persona, ¿qué género es usted? No sé. ¿Cómo que no sabe, no? Pues debe ser uno u otro, ¿no? Es que hay 112, no tengo ninguno. Entonces, esa persona es un género vacío. Eso dice uno, ¿cómo es posible que alguien no sepa qué género es? Bueno, sí. Y hay uno más, el pangénero. Este es uno de los más problemáticos, dice la ONU, porque son esas personas que tienen la sensación de tener todos los géneros al mismo tiempo. Entonces uno dice, ¿y qué es eso? Pues no sé.
Si ustedes saben y me pueden informar qué significa eso y cómo funciona, me van a ayudar mucho. No tengo ni idea. Ni idea. Hoy, hace unas décadas, el sexo tenía una definición muy clara y género tenía una definición muy clara. Género era masculino, femenino, sexo era masculino, femenino y nada más. Bueno, hoy hay unas siglas que describen a toda esta comunidad LGBTIQA. No lo alcanzan a ver, pero no se preocupen, ahorita se los digo. Ahí están. Regrésame una, por favor. LGBTIQA. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, queer y asexual. Y dice mi hija, cada rato le agregan una T más, entonces al rato van a hacer otra T y luego una I más y luego... Es una comunidad de todo este tipo de personas que tienen una idea distinta de su sexualidad. Lesbiana es la primera. Todos entendemos una mujer que se siente atraída erótica o afectivamente por mujeres y dice la ONU que ser lesbiana es una orientación sexual. Perdón, esto lo dice el Museo de Memoria y Tolerancia de México, no la ONU. Perdón, gay, un hombre que se siente atraído erótica o afectivamente por hombres. Ser gay es una orientación sexual. Bisexual, una persona que se siente erótica o afectivamente atraída por hombres y mujeres. Ser bisexual es una orientación sexual. Transexual, y estamos en palabras más complejas. Transexual, una persona cuya biología no corresponde con su identidad de género y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla. La transexualidad es una identidad de género. Eso yo no lo sabía hasta que me puse a investigar y dije, ¿cuál es la diferencia entre unas y otras? Bueno, el transexual hace una operación y se cambia el sexo. En muchos aspectos, de muchas formas. Pero eso es un transexual. Un transgénero es una persona cuya biología no corresponde con su identidad de género, pero no busca hacer modificaciones para adecuarla. La transgeneridad es una identidad de género. El transexual sí se cambia, el transgénero no. Puede ser apariencia de hombre, considerarse hombre, vivir como hombre, pero tener una inclinación sexual diferente. Ese es un transgénero. Travesti. Esta persona realiza un performance, un show, esa es más o menos la traducción, un show de género considerado distinto al suyo sin que ello implique una orientación o preferencia homosexual. El travestismo es una expresión de género. Entonces llevamos orientación, identidad y expresión de género. El travesti solamente se viste, pero no es. ¿Ok? Se puede vestir de mujer, se puede poner todo un atuendo de mujer, de cabello a zapatos, pero no necesariamente es o quiere ser una mujer, simplemente se viste como mujer. Intersexual, que es la I. Esta persona nace con una combinación de características biológicas masculinas y femeninas, como cromosomas o genitales, por lo que la definición específica de su sexo biológico resulta ambigua. La intersexualidad es una condición biológica. Es lo que antes se conocería como hermafrodita, ¿no? Que nace con las dos sexualidades, ¿ok? Con hombre y mujer. Esta es más que algo de género, tiene que ver con algo en sus genes. Es un problema genético. Pero bueno, ya lo metieron aquí como parte de la ideología de género. Queer, no sé cómo se dice, pero pues así se lee. Queer, una persona que vive su identidad de género y su orientación sexual de manera fluida, sin sentir la necesidad de adoptar ninguna denominación
en particular. Una persona queer transita entre la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. Es una persona que no sabe lo que es, que un día puede ser hombre, otro día puede ser mujer, otro día puede ser perro, otro día puede ser caballo, y luego regresar a mujer y a hombre y a lo que quiera. Y un asexual, que es la última, persona que no experimenta atracción sexual hacia ninguno de los sexos. Ser asexual es una orientación sexual. Y yo no sé si ven las noticias. De repente vale la pena ver algunas noticias, algunos noticieros. Salió una mujer que dijo que era caballo. Y entonces puso una demanda al gobierno en Estados Unidos para que le hicieran operaciones, obviamente gratuitas, las tiene que pagar el gobierno, porque ella dice que ella es caballo. Y entonces la tienen que operar para hacerla caballo, siendo que es una mujer. Me dice, ¿cómo? ¿Eso es posible? ¿Alguno de ustedes se siente caballo? ¿Que quiera alfalfa de comida al rato para avisarle a las hermanas que están cocinando? Creo que eso es algo que está mal de acá, ¿no? Pienso yo. Hay otro caso en el que un hombre se sintió dálmata, perro dálmata, y quería lo mismo, que lo operaran y que lo ayudaran a cambiar su fisonomía para ser un perro dálmata. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Una mujer en España dijo ser nieta de Salvador Dalí. Y dijo, yo soy nieta de Salvador Dalí, y a ver, díganle que no. Y dijeron, ok, vamos a hacer pruebas genéticas con los descendientes de Salvador Dalí. Le hicieron pruebas genéticas y por más que ella decía que era nieta de Salvador Dalí, resultó que no era absolutamente nada de Salvador Dalí, porque su genética decía una cosa, aunque ella asegurara otra. Esta mujer que se siente caballo, si le hacen estudios, se van a dar cuenta que es una mujer que se siente caballo, pero es una mujer. El hombre que se siente perro dálmata, si le hacen estudios genéticos, ¿qué va a resultar? Pues hombre, no perro, no perro. Por muchas croquetas que coman, no se cambiará a perro. No. Ahora vamos a ver algunas palabras que han cambiado con el tiempo. La palabra sexo. Esta define las características biológicas que hacen de un individuo varón o hembra. Los hombres tienen cromosomas XY, las mujeres tienen cromosomas XX. Y ya, no hay más que dos. No hay otro. Desde nuestro cuerpo, nuestras células, o nacemos hombre o nacemos mujeres. Cuando nace un niño no dicen, ¿será gay el bebecito? ¿Te imaginas que salga el bebé de la mamá y el doctor se lo dé al papá y el papá diga, doctor, ¿será gay mi hijo? No, cuando lo ven dicen, ¿es niño o es niña? Nada más. No hay otra opción. Nunca ha habido una tercera. Nunca. Hasta hoy, que hay 112 según la ONU y 70 según Facebook. Nunca. Hay características sexuales primarias. El sistema reproductivo de un hombre es totalmente diferente al sistema reproductivo de una mujer y ahí diferenciamos hombre, mujer, punto. ¿No? ¿O habrá confusión? No, un hombre no puede tener un hijo, no puede embarazarse él y tener un hijo. Tiene que ser una mujer. No puede ser de otra manera. No hay manera. Ahora también hay características sexuales secundarias. Por ejemplo, los hombres tienden a ser de hombros anchos. La mayoría son más altos que las mujeres. La mayoría de los hombres tienen vello o barba prácticamente en todo su cuerpo. Las mujeres normalmente no. Las mujeres tienden a tener caderas anchas para ser reproductivas y ser más bajas que los hombres, normalmente. Yo sí conozco algunas mujeres muy altas, pero no es lo normal. Lo normal es que sean más bajas, su complexión sea distinta que la de los hombres.
O sea, somos distintos. Si yo veo a un hombre de cabello largo, aunque sea, puedo identificar que es hombre o que es mujer, aunque nada más le vea la espalda. Entonces se puede, aunque ellos dicen que no. Y a veces nos podemos equivocar. Pero normalmente es fácil identificar a un hombre de una mujer viendo la espalda, nada más la pura espalda y la cabeza. Normalmente. Bueno, el género, ya vimos el sexo, ahora el género. Se conocen dos, masculino y femenino. Sin embargo, hoy en día, el mundo dice que el género es la expresión apropiada de tu sexo. De manera que si tu sexo es femenino, tu género es femenino. Pero eso no significa que tú seas femenino, porque tú puedes ser lo que tú quieras. Ya lo vimos, ¿no? Tú puedes tomar la decisión que tú quieras y estás bien. Pero tristemente no se fijan que la sexualidad va unida con el género. Una niña que nace siendo mujer no puede ser hombre. No puede. Un hombre, un niño, un bebé que nace siendo niño no puede evolucionar y a los 20 años ser mujer. No, es niño o es niña, es hombre o es mujer. Los avances médicos permiten que las personas cuyo sexo es masculino, que identifican su género como femenino, modifican su cuerpo quirúrgicamente para reflejar así el género femenino. Pero aunque hagan el cambio, ese hombre sigue siendo hombre. No puede cambiarlo. Tendría que ser Dios y solo hay uno. No hay dos. La identidad de género. ¿Qué es identidad de género? Bueno, es la percepción o la autopercepción de una persona, ya sea hombre o mujer. Todos tenemos identidad de género, pero algunas personas sienten que su identidad de género no concuerda, no corresponde con su sexo biológico. Algunas personas, algunos. Disforia de género. Es cuando alguien, y escúchame porque voy a hablar un poco más de disforia de género, es cuando alguien experimenta angustia, dolor o incomodidad al sentir dentro de él un conflicto entre su identidad de género y su sexo biológico. Es cuando un hombre está luchando porque él sabe que es hombre, pero piensa que hay dolor en él porque él cree que puede ser mujer. No quiere decir que es mujer, no quiere decir que actúa como mujer, no quiere decir que se viste como mujer o que cambia su sexo de masculino a femenino y hace una operación o toma hormonas. No, simplemente hay una lucha en él respecto a su identidad de género en contra de su sexo biológico. Sienten que no son lo que puede ser una mujer. Y tristemente estas personas son las que están sufriendo hoy en día en todo el mundo. Por toda esta confusión que estamos hablando, una persona que piensa o puede sentir tener una idea equivocada, le duele. ¿Por qué le duele? Porque afecta su vida y hay dolor, hay un profundo dolor. Piensa esta persona que se sentiría mejor con el género opuesto a su sexo biológico o simplemente sin género y que pueda vivir como él quiere. Estas personas son las más afectadas y probablemente hay algunas en las iglesias que viven como hombres, pero tal vez en algún momento sus pensamientos los llevan a sentir que hay dolor porque ellos creen o pudieran pensar que son mujeres. Transgénero. Esta es la condición para identificar o expresar una identidad de género que no coincide con el sexo genético de la persona. Puede ser que se viste con una ropa que identifica al género, pero
También puede implicar que se somete a un tratamiento hormonal o incluso se puede someter a un tratamiento quirúrgico para cambiar su sexualidad de varón a mujer o de mujer a varón. Es más común de varón a mujer que de mujer a varón. Pero hay personas que pueden estar viviendo con transgénero y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Pues porque se visten tan bien, se disfrazan tan bien, actúan tan bien, que no identificamos a este tipo de personas. Puede ser alguien cercano, puede ser tu vecino, y tú ni te has dado cuenta. Lo más importante es que debemos recordar que estas personas son reales, existen. Tal vez tú vas a cortarte el cabello con una persona que ha cambiado su sexo o fluye entre hombre y mujer, o se viste como mujer siendo hombre, o que simplemente ya tú lo ves y dices es mujer aunque sea un hombre. Tal vez tú te vas a cortar el cabello ahí. Tal vez es el amigo de tu hijo, no lo sé, o el maestro de tu hijo, porque también, yo no lo sé, pero estas personas son reales. Son hijos y son hijas, son hermanos y son hermanas. Son personas que pueden haber estado sentados en la iglesia, tal vez de niños como hombres, y 20 años después lo vuelves a ver y ya es una mujer, probablemente. Espero que no. Tal vez se ha sentado delante de ti, tal vez a un lado de ti, tal vez detrás de ti en la iglesia y tú ni siquiera te has dado cuenta que ahí está esa persona que está sufriendo una disforia de género. O tal vez, y espero que no, pudiera ser tú el que está sufriendo y no sabes qué hacer. Tal vez tú estás sufriendo. Recuérdalo, son personas, son seres humanos en necesidad, como tú y como yo. Estas son las razones, las razones. Veamos ahora el diseño, el diseño. Y aquí vamos a ver qué dice la Biblia. Porque bueno, eso dice el mundo, y el mundo dirá cualquier cosa, pero eso no significa que sea la verdad. La Biblia sí dice la verdad. ¿Cómo determinamos lo que está bien o lo que está mal? ¿Cómo lo hacemos? Con la Biblia. ¿Qué dice Dios? Y tal vez Dios no dice así en específico, pero me puede dar un principio para yo entender qué debo de creer o qué debo de hacer en ciertas situaciones. La Biblia nos dice, nos identifica dónde buscar la autoridad perfecta, el conocimiento perfecto y la confiabilidad perfecta. Génesis 1:1, nos lo sabemos de memoria, ni siquiera lo busques. En el principio, díganmelo, creó Dios los cielos y la tierra. Este versículo nos dice que el mundo tiene un creador. ¿Quién? Dios. Y que toda la creación le pertenece ¿a quién? Al creador, a Dios. Solo le pertenece a Él. Y por esto mismo, Él tiene autoridad sobre toda la creación. Toda. Te incluye a ti, me incluye a mí. Sobre toda la creación. Y es quien mejor conoce a su creación, por lo tanto Él sabe, Él puede determinar qué es lo mejor para ti y para mí. ¿Quién? El Creador, solo Dios. Solo Dios. Tú y yo somos parte de la creación. Tú y yo vivimos en la creación de Dios. Entonces solo Dios tiene derecho a decirnos qué hacer y cómo hacer las cosas. ¿Quién? Dios. Dios. Hay un Creador. Él es el Todopoderoso, omnisciente y sabio. Él sabe lo mejor para mí y lo expresó en Juan 3:16 y también se lo saben porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, hay un solo Creador y Él es confiable porque Él nos ama. Eso dice Juan 3:16. Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Estás de acuerdo? Sí.
Ese Dios que te creó, ese Dios que te ama, es un Dios que tiene autoridad en tu vida. Él sabe, Él puede, es el único que puede decirte qué hacer y cómo hacer. Él tiene sabiduría para saber qué es lo mejor para ti y para tus hijos. Él ha demostrado que podemos confiar en Él. Dios, solo Dios. Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y Él quiere lo mejor para todos, para ti y para mí. Entonces, ¿a quién buscamos? A Dios. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, cuando leemos cómo Dios creó el mundo, vemos que había un diseñador perfecto que sabía cómo crear a un mundo. Él tenía un diseño en su mente y lo creó como Él lo pensó que debía de ser. Él creó solamente hombre y mujer. Cuando Dios terminó de crear, Génesis 1:31 dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. ¿Qué significa esto? Significa que Dios creó un hombre y una mujer y eso era bueno en gran manera, no le faltaba nada. No necesitaban otros 68 géneros o 110 más, con 2 era bueno y en gran manera. Y si Dios calificó su creación de esa manera, nosotros no podemos calificarla diferente. Es bueno y en gran manera como Dios creó al mundo. No hay otra opción. La creación de Dios no era regular ni carente de propósito. El diseño perfecto, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Dios hizo perfectamente todo. Yo no sé qué tanto conozcas del mundo, pero ¿conoces los piojos? Espero que no mal. ¿Conoces los piojos? Los piojos los creó Dios. ¿Conoces los elefantes? ¿Sí? 3.5 toneladas, algo chiquito. ¿Lo conoces? Aunque sea visto en televisión. ¿Sí? Dios lo creó. La jirafa, casi 4 metros, 5 metros de altura, un cuello largo, cuernitos, naranja, café. ¿La conoces? Dios la creó. Las mariposas, ¿conoces las mariposas? Cada mariposa es totalmente diferente a la otra. Yo nunca he visto 2 iguales, aunque pueden ser de la misma especie. Pero todas las mariposas son bellas, sus colores son hermosos. ¿Quién las creó? Dios. Dios. No ha habido evolución desde que Dios creó el mundo y no habrá evolución porque Dios lo creó. Dice Génesis 1:31, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Todo. ¿Le faltaba algo a la creación? No. No le faltaba nada. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, Dios hizo algo perfecto. Todo era perfecto. La parte más importante de la creación de Dios fue la creación del hombre y la mujer. El hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. Solo los seres humanos podemos reflejar la imagen de Dios y los seres humanos somos los únicos seres creados por Dios que pueden tener una relación especial con Él. Los caballos no pueden. ¿O sí? No. Los piojos no pueden. Tú y yo, hombre y mujer, sí podemos tener una relación con Dios porque fuimos hechos, creados a su imagen y semejanza. Todos los seres creados por Dios, excepto el hombre, no pueden. Claro, alaban a Dios, dicen los salmos, pero eso no les permite tener una relación personal como tú y yo tenemos con nuestro Señor y Salvador. Solo nosotros, los seres humanos. Además, como seres humanos, se nos asignó la tarea, a Adán y a Eva, de sojuzgar la creación, de gobernarla a nombre de Dios. Fuimos creados entonces para representar a Dios, para relacionarnos con Él y para gobernar a nombre de Él la tierra. Dios esto lo hizo de manera intencional. Él nos creó de esa manera para mostrar que somos la parte más importante del diseño perfecto de Dios.
Tú y yo, así como estás, igual de yo de feo, no importa. Dios nos creó perfectos para Él. Y cada aspecto de nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma, todo esto refleja esa perfección. Somos seres vivos, sensibles, emocionales, encarnados, diseñados para relacionarnos con un diseñador, un creador perfecto y reflejar cada parte de Él en nosotros. Salmo 24, 1 y 2 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios es dueño de su creación. Y nosotros, como creación de Dios, no podemos cambiar el diseño perfecto de Dios. No tenemos ese poder. No lo tenemos. No tenemos ni el poder ni la autoridad para cambiar o redefinir nuestra sexualidad. Dios te creó hombre, eres hombre. Dios te creó mujer, eres mujer. No hay otra opción. No hay otra. Si la Biblia nos dice que Dios es el creador y nosotros las criaturas, eso significa que Él es el soberano y nosotros no. Nosotros no somos soberanos. No podemos cambiar absolutamente nada en nuestra vida. Es más, no podemos hacer que crezca cabello por nuestra voluntad. No. O no puedes crecer 1 centímetro. Tú dices, este año voy a crecer 1 centímetro más. Quiero alcanzar cierta estatura. Pues por más que quieras y te esfuerces, si Dios dijo que no, no vas a poder hacerlo. No vas a poder hacerlo. Nosotros no podemos recrearnos, no podemos cambiar nuestra fisonomía, nuestro cuerpo, por un acto de voluntad o por un trabajo de un médico. No. Eso ya lo determinó Dios. Dios diseñó al hombre como hombre y como mujer, con un cuerpo de mujer o con un cuerpo de hombre, y ya. No hay una tercera. Confundir o rechazar lo que Dios decidió de hombre y mujer, no solo nos coloca en rebeldía delante del Creador y contra toda la creación, sino que también nos pone en desacuerdo como Dios nos creó. Y pensamos que somos mejores que Dios. ¿Tú eres mejor que Dios? ¿Tú puedes más que Dios? No, no, no. Una persona puede sentir que es mujer siendo hombre. Sus emociones pueden ser bastante fuertes, dolorosas para él incluso. Pero eso no cambiará su biología. Yo sé que soy hombre, pero puedo sentirme mujer, y por más que me duela tener un cuerpo de hombre, porque quiero ser mujer, eso no va a cambiar mi cuerpo. No, ni mis cromosomas, ni mi genética. Eso ya está determinado, no lo puedo modificar, no se puede mover. Ya Dios lo determinó de cierta manera. Ahora, no podemos permitir que los sentimientos o las emociones cambien la verdad o definan lo que es la verdad. Es que él se siente hombre, ¿por eso será hombre? No, no es lo que sientes, es lo que eres. Eres hombre, no puedes ser o sentirte mujer. No puedes. Bíblicamente es incorrecto, porque Dios solo creó que hombre y mujer. Hombre y mujer. Nosotros como cristianos debemos de estar dispuestos a encontrar este tipo de personas y desear lo mejor para ellas puedan entender, comprender y aceptar lo que Dios diseñó para su vida. Y esto es mostrarles amor de verdad.
Dios está en control de su creación. Dios está en control de todos nosotros. Él es el creador, Él es el soberano, Él es el dueño. Y Él no se va a equivocar. Él no puede equivocarse. Él no puede decir, bueno, hice a un niño, pero es niña, me equivoqué. ¿Eso es lógico? No, entonces no es Dios. Ese Dios dejaría de ser Dios si se equivocó. Él no se equivoca. Si hizo un niño, nació como niño, ¿será que hombre? Y si es una niña y nació como niña, será una mujer, aunque sus sentimientos estén en contra de su sexo biológico. No importa. Dios ha hecho dos sexos que muestran la imagen de Dios, hombre y mujer, cada uno con características y virtudes distintas. No somos iguales. Los hombres no son iguales a las mujeres. Si está tu esposa a tu lado, voltea a verla y qué bueno que es distinta a ti. ¿Sí? Qué bueno que mi esposa es hermosa, no como yo, feo. Sí, qué bueno, voltea a verla. ¿A poco no te da gusto saber que no es igual a ti? Dios nos hizo distintos, hombre y mujer. Nos hizo diferentes. Y eso nos debe de mostrar que Dios no se equivoca. No se equivoca. Y cuando borramos estas diferencias entre los sexos, distorsionamos la imagen de Dios y por lo tanto escondemos la gloria de Dios. Y Satanás lo que quiere es mantener al hombre ciego, totalmente perdido, oculto. Su mente no puede entender la verdad de Dios porque Satanás lo tiene ciego. 2 Corintios 4:4. Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Esto es lo que sucede allá en el mundo. Por eso están tan confundidos, tan confundidos. Dios nos ha hecho diferentes. Y la manera en que nuestro cuerpo ha sido diseñado y para la cual ha sido diseñado es diferente. Por eso somos hombre y mujer, punto. No hay intermedios, no hay más que dos. No hay más, iguales en valor, pero diferentes en función. Delante de Dios somos iguales, pero tenemos funciones diferentes. En Cristo somos iguales. Bueno, voy a hacer una pequeña aclaración. En casa hay cabeza, el varón es cabeza de la mujer. En la iglesia hay cabeza o hay liderazgo, y ese liderazgo es a base de los pastores. Por lo tanto, sí hay diferencias, pero delante de Cristo, en Cristo somos iguales. Iguales. Dios diseñó al hombre con la libertad de rechazar su diseño, pero quienes rechazan el diseño no están rechazando un texto escrito como la palabra de Dios, están rechazando a Cristo. Están rechazando a Cristo. Ahora, quienes tienen disforia de género, puede ser que no estén pecando. Voy a aclarar el punto. Escúchame con cuidado. Sentir que tu cuerpo pertenece a un sexo y que tu ser pertenece a un género diferente no es pecaminoso, es una tentación. Y puede ser que haya gente que está luchando con la tentación entre su sexualidad y su género. Pero solamente es una tentación. Las tentaciones son normales en el creyente. Normalmente sufrimos tentaciones. ¿Esas quién las trae? El diablo. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. El diablo sí. El diablo sí. La tentación no es pecado. El problema es cuando cedemos a la tentación y entonces sí caemos en pecado. Permitir que este sentimiento gobierne a la persona o que ese sentimiento se convierta en la forma en que te ves, te identificas o actúas, eso es pecaminoso. Eso es pecaminoso. Y ahí hay un grave problema, porque la mayoría de las veces las personas que sufren disforia de género sufren mucho y no tienen a quién acudir, no hay a quién decirle. Leí un libro, no traigo el título y si alguien lo necesita después le preguntan a Emilio y con gusto se lo voy a mandar.
Este es un pastor que escribe un libro donde él dice que él lucha con disforia de género. Él lucha entre su sexo biológico y su género. Y cuenta cómo él lucha con ello y cómo ha buscado que Dios le ayude a resistir la tentación y evitar caer en pecado. Y es muy interesante el libro. Yo nunca, de verdad, nunca había yo escuchado algo parecido. Me llamó mucho la atención y yo dije, ¿cómo es posible? No es posible. Y sigo leyendo el libro y me doy cuenta de la realidad en que muchas personas están sufriendo. Es un sufrimiento, hay dolor profundo, porque su sexo les dice, eres hombre, aunque su género les dice, es que tú podrías ser mujer. Y luchan por no caer en la tentación. Ahora tú dices, no, pero eso no pasa en la iglesia, pastor, eso pues es allá un gringo, ¿no? Bueno, ojalá, pero puede ser que en tu iglesia hay alguien que está sufriendo con disforia de género y no sabe a quién acudir. No sabes ir con el pastor, no sabes ir con un consejero, no sabes ir con su maestro para comentarle lo que está viviendo dentro de él. Es más, probablemente estés tú aquí y tú sufras y estés diciendo, y pastor, ¿por qué está diciendo eso? ¿Me está describiendo? Bueno, yo espero que no, pero si es así, busca a tu pastor. Acércate, porque te pueden entender. Es un pecado. Todos sufrimos tentaciones todo el tiempo. Todos. Por lo tanto, la única salida es Dios. Bueno, tenemos otra. Dios nos da la salida y la otra es huye. Huye, como lo hizo José con la esposa de Potifar. Huye. Es la recomendación que Pablo le da a Timoteo. Huye de las pasiones juveniles. Sal corriendo. No te pongas a discutir. No pienses que puedes. Sal corriendo. Pero Dios te va a dar la salida a la tentación. Nosotros somos los embajadores de Cristo para predicar el evangelio y vivir su diseño. Es otra forma de expresar que creemos su verdad, que glorificamos su nombre al reconocernos hombre y mujer y vivir así como un hombre y como una mujer de Dios. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Esta es la tercera parte. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Muchas personas luchan con su identidad de género. Tal vez no en la iglesia, pero fuera de ella sí. Un familiar, un amigo, ya lo mencioné. Es lo mismo que una persona que lucha contra la envidia, el alcohol, la depresión, cualquier otra cosa. Es la misma lucha. Hay un dolor, no saben cómo salir y para eso debe estar la iglesia. Para eso debe de estar la iglesia. Primero, Dios cambia nuestra mente. Eso es algo que Dios hizo cuando vino a tu vida. Él cambió tu mente. Tu forma de pensar, antes pensabas que había muchas cosas buenas e importantes en tu vida, ahora Dios es lo más importante. Cambia tu mente. Una nueva criatura en Cristo reconoce que tiene una mente corrompida, que tiene un cuerpo corrompido, que vive en un mundo corrompido, pero que Dios tiene algo bueno en gran manera con su propio cuerpo. Así lo diseñó, así nos creó. Dios nos creó de esa manera. Por lo tanto, Dios nos ayuda y renueva nuestra mente. El Espíritu es quien nos ayuda a ver lo que es verdadero, lo que es correcto, lo que es bueno, aun cuando nuestros sentimientos digan otra cosa. Nuestra mente renovada nos puede ayudar a evaluar nuestros sentimientos. Dejarse llevar por los sentimientos no es malo. Es bueno ser sensible, es bueno tener sentimientos. Pero también nuestra mente debe de trabajar y ayudarnos. Estas personas que viven con un problema de identidad de género, sus sentimientos son los que los gobiernan. Y no pueden pensar más allá de ello. No pueden hacerlo. Dios renueva también nuestro corazón. Nuestra identidad radica en ser de Dios. Si es posible desear vivir como Dios quiere, por amor a Él, incluso cuando experimentamos
otros sentimientos que nos ayudan o nos sugieren vivir como Él no quiere. Ahora, Dios no promete eliminar todos esos sentimientos, pero sí promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso sí prometió. No solo renueva nuestra mente, nuestro corazón, también nuestro cuerpo. Cuando pasemos de la vida en la tierra a la vida con Él, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, transformado, perfecto, incorruptible. Un cuerpo que va a poder adorarle eternamente y nunca separarse de Él. Eso es maravilloso. Todavía no. Cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la manera? ¿Qué debemos de hacer con estas personas? Bueno, el amor es el camino. Ayer en la noche les hablaron del amor. Yo escuché. No estuve aquí, pero los vi a todos. No los vi, pero estuve viendo en el Facebook. Les hablaron del amor y pusieron a Dios como el ejemplo supremo de amor. ¿Recuerdan? Qué bueno. Y no nos pusimos de acuerdo, por cierto. El amor es el camino. El amor es la manera en que nosotros podemos llegar a estas personas en necesidad. Jesús dice que el amor que mostramos a los demás es el reflejo del amor que tenemos por Él. Por lo tanto, una respuesta bíblica a estas personas transgénero que experimentan disforia de género es verlos como nuestro prójimo y amarlos. Y amarlos. ¿Te acuerdas? Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas personas son tu prójimo. ¿Qué debo de hacer, hermano? Ámalos. Ámalos. Tal vez lo tengas muy cerca, ámalo. Ámalo. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno, promueve su dignidad. Recuerda, son personas hechas a imagen de Dios, aunque ellos han corrompido esa imagen, cambiando. Pero son hechos a imagen de Dios. Por lo tanto, ellos, como sea que sean, son hechos a imagen de nuestro Dios, el Creador perfecto. Y la dignidad exige que hablemos en defensa del valor de alguien, incluso cuando no estamos de acuerdo con su forma de vida. Lo más triste es que nos burlamos de ellos. El mundo se burla de ellos, hace burla de ellos. Es más, ellos se burlan de ellos mismos y eso es tristísimo. Hacen un evento allá en Reforma a mediados de año. Ellos mismos degradan su condición humana. Se burlan de ellos mismos. Eso es muy triste. Si es triste que alguien se burle de ellos, es más triste que ellos mismos se burlen de ellos. Segundo, siendo empáticos con ellos. Es tratar de ver la vida desde la perspectiva de ellos y ponerse en su lugar. Ponerse en su lugar. Debemos de preguntarnos si nos hemos esforzado para entender cómo sienten ellos, qué están viviendo ellos. Ahora, no significa aceptar, ni aprobar o animar a alguien a tener una de este tipo de características, no. Pero no es rechazarlos de manera automática, sino tomar el tiempo de conocerlos, de escucharlos y de tratar de entenderlos. Y voy a dar un ejemplo en 2 minutos. Sigan conmigo. La Biblia enseña que no solo debemos conocer a las personas, sino que también debemos llevar sus cargas. Ellos tienen una carga y hay que amarlos y llevar su carga. Llevar su carga. Tercero, comunicando la verdad. El hecho de que podamos promover su dignidad o ser empáticos con ellos no significa que vamos a devaluar la verdad. La verdad es que para Dios, una persona que vive con una disforia de género o con un transgénero, con un tipo de estas cosas que estamos mencionando, es un pecador. Punto.
Es tan pecador como alguien que miente. No te voy a pedir que levantes la mano si mentiste esta semana, pero lo más seguro es que hayas mentido. Bueno, eres igual de pecador de ellos. Igual. La diferencia es que ellos es visible su pecado. Es visible su pecado. La mentira nadie la ve. Pero el amor y la verdad nunca están determinados por lo que la gente piensa o por lo que la gente dice. Tenemos que comunicar la verdad. El amor es mirar a alguien a los ojos y decirle la verdad de la Biblia, la verdad de Dios respecto a su vida. Y mira, es muy fácil. Una persona que es pecadora debe de saber que su pecado la lleva eternamente al infierno. Punto. Que la ira de Dios está sobre ella. Punto. Y que el único remedio para salir de la ira de Dios y del infierno eterno es Jesucristo. Y ya. Ellos deben de saberlo porque no lo saben. Ellos piensan que es correcto cómo viven. Ellos piensan que es normal cómo viven y que los anormales somos tú y yo al no aceptarlos. La verdad es que ellos son pecadores, van camino al infierno y necesitan un redentor. ¿Quién se los va a decir? ¿Otro igual que ellos? No creo. Nosotros hoy por aquí, no. Se dice yo. Porque cuando digo nosotros le echo la culpa a todos, ¿no? Si nadie dijo, pues yo me cubro con ellos. No, yo tengo la responsabilidad. Si tú conoces a alguien, ve y díselo. Es que ya no me va a querer, dile la verdad. Es mejor decirle la verdad que ocultarle y darle una razón o una esperanza de vida eterna cuando no la tiene. Mejor dísela. Tenemos que amar a las personas. Tenemos que preocuparnos más por el alma de la persona que por su cuerpo. O que porque apruebe lo que le vamos a decir. Eso significa que nos puede costar amistades. Sí, pero no importa. La principal amistad es con Cristo. Las demás, mira, si las pierdes no pasa nada. No pasa absolutamente nada. El amor también produce compasión. También produce compasión. La misma compasión que Dios tuvo para contigo y para conmigo es la misma compasión que tú y yo debemos de tener por ellos. Lo mismo que ellos o lo que tú y yo recibimos de gracia y de misericordia es lo mismo que ellos necesitan. No es menos, es lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo. No me gusta hablar de mí, pero voy a hablar de mí. Hace muchos años, 20 años tal vez, poco menos, yo aborrecía a los homosexuales. Y lo digo así porque así lo he expresado siempre. Los vomitaba. No podía verlos, no podía estar cerca de uno. Me sacaban ronchas, me ponía yo mal y prefería irme. Entonces evitaba a toda costa estar cerca de uno, frente a uno o con uno. Por todas las cosas que ustedes imaginen. Y Dios estaba trabajando conmigo en aquel tiempo. Yo necesitaba cortarme el cabello, tengo mucho cabello. Y entonces me asomé en un lugar, una estética, y dije, es una muchacha, está cortándole el cabello a un hombre, ya va a terminar, aquí me meto. Y me dice la señorita, siéntese en la otra silla. Y voy y me siento. Y le llama al fulano y le dice, no voy a decir un nombre para no meter a nadie, oye, sal porque hay una persona que se viene a cortar el cabello. Y sale un muchacho de mi tamaño, de mi complexión, homosexual. Y me empieza a cortar el cabello. ¿Saben qué hice? Cerré los ojos. No quise ver. Yo me sentía... bueno, no sé ni cómo expresarlo. De veras. Me sentía mal. Dije, qué tonto soy. Debí de haberme esperado. Me hubiera ido a otro lado. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy permitiendo que este hombre me toque? Yo no... Y quejándome con Dios. Salí de ahí y Dios me dijo, ¿de qué te quejas? ¿De qué te quejas? Lo que este hombre necesita es lo que yo te di a ti por gracia.
¿Y sabes qué más me dijo Dios? Es más, prepárate, porque te voy a poner uno adelante de ti y le vas a tener que predicar. Y yo dije, no. Y él dijo, sí. Y pasaron algunos años, no fue inmediato, pasaron tal vez unos 6 o 7 años, y Dios llevó a la iglesia a un joven que era homosexual, que incluso había cambiado su aspecto físico de hombre a mujer, y lo sentó frente a mí. Y fue cuando Dios me dijo, predícale. Si eso hubiera sido unos años antes, yo me hubiera parado y me hubiera ido. Pero Dios ya había trabajado conmigo y me había dicho, la misma compasión que yo tuve contigo, la misma gracia, la misma misericordia es lo que Él necesita. Y Él necesita que tú se lo digas. Y me lo puso enfrente. Y no fue uno, fueron después otros. Y la verdad es que no fue fácil. Pero Dios me mostró que la gente necesita es que lo amemos y le mostremos compasión. Ellos no necesitan ser señalados, eso ya lo hace el mundo. Ellos no necesitan ser observados, eso ya lo hace la gente. Ellos necesitan que tú y yo les mostremos amor y compasión como Dios nos mostró a nosotros en su momento. Porque ¿quién se los va a decir? ¿Quién les va a hablar de Cristo si no eres tú? ¿Quién se los va a decir? Compasión no significa aprobación, pero tampoco significa silencio. Tenemos que decirles la verdad. Tenemos que decirles que sin Cristo están perdidos y que la única manera es Cristo. La única manera es Cristo. El amor es paciente. Estamos por terminar. El amor es paciente. Tenemos un Dios paciente. Y qué bueno que es paciente, porque si no, ya hubiéramos sido consumidos. Él es paciente. Él sabe que pecamos, ¿no? Y pecamos todos los días. Qué bueno que es paciente, porque si no fuera paciente estaremos destruidos. Él es paciente con nosotros, pero también es paciente con ellos. Y les da la oportunidad de escuchar, de creer. Nadie es más paciente que nuestro Dios. Y si Él es paciente con nosotros, también nosotros debemos de serlo con ellos. No va a ser fácil. Tú le vas a ir a hablar a esa persona y le vas a predicar y no va a ser fácil, te va a dejar de querer ver. Pero tú tienes que orar por él, tienes que hablarle a él, tienes que ser paciente con él como Dios fue paciente contigo. Porque tal vez tú tardaste 25 años en creerle al Señor. No esperes que esa persona la primera crea. Tienes que ser paciente. El amor es paciente. Y debemos ser pacientes con aquellos que experimentan angustia por disforia de género o que viven algún tipo de distorsión respecto a su sexualidad. Sé paciente, pero nunca claudiques la verdad. Nunca. Siempre la verdad por encima de todo. Cristo es nuestro máximo ejemplo de amor y compasión. El pasaje que leímos en Mateo nos recuerda eso. Dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Él vio las multitudes. Yo me puedo imaginar a Jesús en una ladera, en un monte, rodeado de sus discípulos. Ahí estaba Judas, Pedro, Mateo, Tomás. Ahí estaban sus discípulos y Jesús volteó a ver la multitud de gente que lo seguía. Ahí probablemente había fariseos, escribas, maestros de la ley, probablemente prostitutas, cobradores de impuestos, ladrones, soldados, pero también ahí había homosexuales y lesbianas. Y él los vio. Y Jesús no le dio asco. Jesús no volteó la mirada y dijo, ay, mejor veo a los buenos, de este lado están los buenos, de este lado están los malos, entonces voy a ver a los buenos, porque allá están los... No, él volteó a ver a todos y dice Mateo, tuvo compasión de ellos.
El significado de compasión es sentir una profunda simpatía. Además, sugiere una intensa emoción. Aquí vemos la humanidad de Jesús, pero también vemos cómo Él ama a esos pecadores que están viviendo en una condición perdida, totalmente perdida. Vemos el corazón de Cristo y su corazón solo pudo mostrarle a esta gente que vivía en pecado compasión. Compasión. Jesús sintió la necesidad de la multitud e hizo todo para satisfacer su necesidad. Cuando era necesario les dio de comer, cuando era necesario los sanó, cuando era necesario les enseñó, cuando era necesario estuvo con ellos. Tocaba a los leprosos, aunque era impuro para él hacerlo. Estaba con la gente que nadie se acercaba, los ladrones, las prostitutas, los cobradores de impuestos. Él estaba con ellos, mostraba amor hacia ellos. Pero eso nunca hizo que Él dijera, están bien. No. Él les decía, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Dice el Mateo que estaban desamparadas y dispersas. Su condición era lastimosa, estaban cansadas, abandonadas, sin guía, sin protección, estaban totalmente descuidadas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús, yo estoy seguro, Jesús volteó a ver la multitud y le dolió. Vio la multitud devastada por su condición pecaminosa y sin esperanza. ¿Y qué hizo? ¿Se volteó, siguió su camino y se fue? No. Él hizo todo lo posible por satisfacer sus necesidades. Jesús los ve como solamente Él puede verlos, con un corazón compasivo. Puede verlos como una oveja a la cual ha sido abandonada por su pastor. Puede verla con una gran necesidad. Pero ¿sabes qué? Jesús hizo por ellos lo máximo, dio su vida, porque también por ellos murió. Él no vino a salvar justos, sino Él vino a redimir pecadores. Él no vino a sanar sanos, sino a rescatar enfermos. A Jesús lo que más le preocupaba no era la necesidad física de las personas que la atendió, sino la necesidad espiritual, no la necesidad temporal, sino la eterna. Por eso vino a morir por ellos. Y con ello atendió su necesidad espiritual. En otras palabras, predicar el evangelio, orando para que Dios traiga al pecador en arrepentimiento y fe al Señor. Es cierto, vamos a ver gente sufrir de hambre, de enfermedades, de problemas económicos, de problemas familiares, en adicciones, en guerras, en disforia de género, problemas de este tipo. Pero su necesidad prioritaria es Cristo. Ellos no necesitan operaciones, ellos no necesitan hormonas, ellos no necesitan ropa nueva, ropa distinta, de un sexo diferente al suyo. No, ellos necesitan a Cristo. ¿Y sabes quién tiene que decírselos? No, yo, muy bien, ya lo aprendió. Yo tengo que decirlo, tú tienes que decirlo. Tú tienes que decirlo. Cristo les ama a ellos como te ama a ti y a mí. Eso es lo que tienen que saber. La vida de un cristiano no es fácil y tiene a Cristo y su Espíritu. La vida de un incrédulo sin Cristo y sin su Espíritu es totalmente difícil. Aunque ellos aparenten lo contrario, su realidad es que están como ovejas sin pastor. Esa es su realidad. Y tú y yo tenemos la respuesta: Cristo. Cristo. La iglesia tiene que hablarles de Cristo. La iglesia tiene que levantar a Cristo y predicar a Cristo, porque Cristo es la respuesta, Cristo es la solución.
No solo a estas personas, a todo el mundo. Todo el mundo necesita a Cristo. Y así como Dios tuvo misericordia de nosotros, ora para que Dios tenga misericordia de ellos. Así como Dios tuvo gracia para contigo, pídele a Dios que tenga gracia para contigo. Así como Dios tuvo paciencia contigo, pídele que tenga paciencia con ellos. Sobre todo si es alguien cercano a ti y que le amas. ¿Oramos? Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por la bendición de poder aprender, recordar, Señor, comprender que la necesidad de cualquier ser humano es conocerte, es tener a Cristo en su vida. Padre, la misma misericordia, la misma gracia, la misma compasión, el mismo amor que tuviste para con nosotros, es el mismo que tú tienes para con ellos. Padre, ayúdanos a entender que nosotros somos responsables de compartir a Cristo, de predicar a Cristo, de mostrarles que el camino correcto es el amor. Ayúdanos, Señor, a amarlos. Ayúdanos, Señor, a tener empatía con ellos. Ayúdanos, Señor, a comunicar la verdad que ellos necesitan escuchar. Haznos instrumentos, Señor, útiles en tus manos. Haznos capaces de mostrar quién es Cristo en nuestras vidas. Y Padre, oramos por cada una de estas personas, porque la necesidad que ellos tienen, solo tú puedes satisfacerla. Y oramos, Padre, porque esto sea una realidad en ellos. Ayúdanos, Señor, a predicar a Cristo, a levantar a Cristo, porque eso es lo que la gente necesita. Oramos, Padre, en nombre de Él, de Cristo Jesús. Amén.